Ay, entró mi clase. Entonces, ya cumpleaños, le digo, y ahora sí, pastor. Perfecto, perfecto. Acá se escucha. ¿Sí están escuchando? Sí, ahora sí se escucha 13, mira. fuerte y claro. Acá está, creo. No, ya está todo volumen ya. Ya, listo, nos vemos. Primera metodología de... Sí, sí está escuchando. Bueno. A ver, sí están escuchando, ¿no? Sí, pastor. Método de estudio. MTC. Muy bien. Vamos a empezar, pues vamos a hacer una oración y empezamos. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por todo, gracias a Dios por estar aquí nuevamente y te pedimos tu dirección, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dirija y todo lo que hagamos sea para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos a dar inicio. La hermana Débora García. ¿Cómo? Débora García. ¿Va a tomar lista primero? Bueno, a ver. Pero están presentes, a ver. Débora García sí está presente, ¿no? Sí, pastor, acá estoy. María Espinosa. No hay cabida. Johnny León, sí, ¿no? Presente. Sonia Martínez. María Burga. Marbeli Cisneros. Presente. Marbeli Cisneros presente. Merly Bazán. Ismael Saavedra. Presente, profe, acá estoy. Ya. Yo pues está más o menos, creo que faltan los esposos, ¿no? Antonio y... Débora, ponme a mí, ¿no? Ya muy bien. También ¿no? Ya, acá está un alumno más, pastor. Hasta Antonio. Ahora es Antonio, ¿no? Ah, ya, entonces, bueno, por favor, le toca a no se le escucha, no se entiende. Despacio. Ahora tenemos la participación de la hermana Guerrero y queremos que sea, a ver, pedirle un poco la descripción, bastante resumida, a ver si en 5 minutos hace la descripción, ¿no? En 5... Permítame compartir pantalla, por favor. Ya, ¿me escucha? Entonces, en 5 o 6 minutos la descripción. Y rápidamente vamos a hacer nuestros comentarios. Vamos a usar esa palabra preciso, conciso, ¿ya? No hay que extenderlo demasiado. Decir lo que pensamos y ya. Para tener más tiempo, porque si no nos alcanza. ¿Ya? Muy bien. Una Débora, puede empezar. Ya, ¿me permite, por favor, compartir pantalla? Sí, está bien. ¿Sí? Ya. Muy buenas noches con todos, pastor y hermanos presentes, compañeros de estudio. Bueno, esta vez yo voy a exponer mi estudio de caso. Es una iglesia llamada Gracia y Favor de Dios, departamento, ¿no? La descripción del problema, acá yo he visto hermanos que integran el grupo de alabanza que no están comprometidos a este servicio, ¿no? Del ministerio cual fueron, ellos son parte. La falta de responsabilidad en los ensayos programados, no comunican la ausencia al líder o a la persona encargada. Llegan tarde a las reuniones programadas, su ausencia en los servicios que están programados, por ejemplo, servicio de oración, servicio de los sábados o los servicios programados que la iglesia ya tiene, la ausencia de ello, ¿no?
como decían, o también en el discipulado, ¿no? Y debido a esto, la falta de compromiso a este servicio ministerial, se puede observar la falta de coordinación en los servicios. Como no están en los ensayos, no están, como se dice, atentos a lo que fue la programación, entonces hay un total descoordinación y eso se observa en el servicio principal. En los momentos de alabanza, ¿no? Las miradas, los gestos, las acciones que entre ellos se contradicen o piensan, han programado algo, llega uno que no estuvo en ensayo y no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, seguido por la ausencia durante los servicios dominicales. Y aún así se ausenta, ¿no? Toca en ese momento la administración que les corresponde y luego ellos se retiran, no participando así del servicio dominical, ¿no? O no estando dentro durante la programación de todo el servicio, ¿no? Entre los otros servicios se va la ausencia totalmente del ministerio. Por ejemplo, si hay un servicio de damas, no hay servicio de alabanza, o sea, no está lo del Ministerio de Alabanza. Hay un servicio especial de varones, tampoco está el Ministerio de Alabanza. Entonces, es un ministerio fundamental, importante para la iglesia, ¿no? Y para la iglesia, ¿no? Lo que dice, en mi caso, lo que dice Moisés representa... Hermana Débora, ¿Sí? está bien. Hasta la descripción nomás. Vamos a tratar de que reaccionen los estudiantes y luego, cuando le toque a usted va a su reacción. Ah, bueno. ¿Está bien? Ya, Pues. Entonces voy a tratar de ordenar las participaciones mientras me dan un permiso, un minuto nada más, pero voy a dar la participación para que ya vayan participando, es decir, la reacción. Entonces, en este orden, ¿ya? Tu hermana María Burga empieza, luego su esposo, Johnny, luego Marbeli, su participación, ¿ya? ¿Está bien? Listo, pueden empezar. La hermana María Burga va a empezar. Pero por favor, trate de ser bastante concreto, preciso, ¿no? Su reacción ante este caso. Muy bien, tu hermana María. Sí, buenas noches, hermanos. Hoy voy a hablar sobre el libro de Huyendo de la Razón de Francis Schaeffer. ¿Perdón? Hermana María Burga. Sí, Isabel Burga, sí, María Burga. No, estamos ahorita en la exposición de casa de la hermana Burga. Ah, perdón. Disculpen que lo que pasa es que he llegado ahorita de emergencia del hospital y no he escuchado su exposición. Mil disculpas, hermanos. Ya, entonces vamos a esperar que mientras los demás están muy muertos, más o menos para que por ahí ya vaya agarrando, el tema. Entonces, Johnny, ¿has estado escuchando? Escuché una parte, dice que trata de que en el ministerio no hay apoyo, no. Ya, pero no sabe, ¿no? Después de Johnny, a ver, Johnny primero, luego Marbeli, luego Nelia y luego Antonio. Van a participar ya. Terminan y sigue la otra persona. Mientras me dan permiso un minuto que tengo una emergencia y vengo. Ya, te escuchamos. Ya, bueno, mi opinión, y si estoy más o menos le escuché esa parte, que no hay empatía pues en la iglesia, que no colaboran lo uno el otro, entonces hay una disociación en cuanto a lo que se quiere dar, ¿no? Y eso perjudica a la institución de la iglesia, ¿no? En cuanto a sus nuevos fieles, ¿no? Y causa división y yo creo que falta un liderazgo en la cual una a ese grupo de humanos que no están colaborando, ¿no? Y por bien y en aras de que vaya en camino correcto, se tiene que hacer
ese cambio, ¿no? Y hablar a una junta, y ver cómo se solucionan los problemas así lo más pronto posible, ¿no? Para que esa institución eclesiástica vaya caminando, ¿no? Y vaya mejorándose, tal vez no de una noche a la mañana, pero sí yo creo que inculcándolo en grupo se puede cambiar, ¿no? Pues sería mi aporte. ¿Y hay quién seguía, hermano? Después de usted, hermano Johnny, ¿quién seguía? Para ir avanzando, porque el pastor nos ha dejado solos. ¿Quién seguía? Creo que Marbeli. No, seguía otro hermano, después seguía yo, pero bueno, voy a seguir. Y bueno, sí, normalmente eso pasa en los ministerios de alabanza, pero también es parte, yo creo, ¿no? Mi opinión personal es de que también la iglesia falta un líder o alguien que se acerque un poco más a ellos, que les brinde un poco más de amor, de comprensión. Sabemos que mayormente el Ministerio de Alabanza son jóvenes o adolescentes y es un poco complicado esa edad o lo que ellos pasan, ¿no? Y nosotros no conocemos exactamente sus problemas personales o de trabajo o cómo viven en familia, ¿no? Y eso también influye, ¿no? Porque muchas veces de la parte como nos forman en nuestro hogar es como nosotros somos y revelamos ante la sociedad, ¿no? Y sí, en algunas ocasiones será falta de la educación familiar, será la falta del apoyo de la iglesia o también que ellos no tienen quizás la voluntad y el amor de dar lo mejor para Dios, ¿no? Muy Pero bien. necesitamos que haya alguien que nos siga. Bien, hermano Abel, gracias. Ismael. Sí, profe, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya, bueno, coincido, ¿no? Con lo que dijo Marbeli, bueno, es complicado dar el contexto porque algunos de los integrantes de este grupo actúan de esa manera, pero también es importante no saber que cuando te comprometes algo en la iglesia, la responsabilidad es lo principal, ¿no? Creo que eso, como dijo Marbeli, eso es algo que viene de la casa, pero tampoco podemos cuidar la personalidad de cada uno de los integrantes y la cantidad y la cantidad de problemas que pueden tener y o dificultades, y de repente eso se les presenta al momento de asistir, de repente estudian, trabajan, qué sé yo, entonces habría que verlo también por ese lado. Muy bien. ¿Alguien más? Los que están presentes que van a participar. Débora, creo que te falta tu... Sí, pastor, me falto yo. Buenas noches. Es una realidad lo que dice la hermana Débora, ¿no? Una realidad un poco triste porque, como decía la hermana Marbeli, en las iglesias falta una pastoral en esta área. Ahora, empezando de que en la Biblia no encuentro ministerio de alabanza. Yo, con los jóvenes de la iglesia donde hemos estado trabajando, siempre he dicho eso, no existe un ministerio de alabanza. ¿Por qué? Porque el mismo nombre significa un servicio. Y nosotros servimos a la iglesia, servimos a Dios. El problema radica en que se levantan grupos de alabanza, se le pone el nombre de ministerio de alabanza y no existe una pastoral que se le pueda guiar y otro no existe un compromiso, ¿no? Porque ya tocamos, porque ya cantamos, muchas veces se vuelven intocables, no se les puede decir nada, ¿no? Y estoy hablando en iglesia en general, ¿no? No sucede en una, sucede en muchas iglesias donde los que integran o los que integramos esta área que debería ser un área sacerdotal muy importante, ¿no? Muy importante, se la tiene a menos, pastor. No hay una consejería, no hay un seguimiento, no hay un pastorado, y más aún, no existe una preparación, ¿no? No existe una preparación, simplemente se elige porque saben tocar o porque saben cantar, que es parte de, pero cuando vemos una de las particularidades que tenía David, aparte que sabía tocar, dice que Dios estaba con él, la parte que era forzada, era en tiempo de guerra, la escritura dice que él sabía tocar,
pero Dios estaba con él. Y es una de las cosas que hay falencia, ¿no? La relación que debe tener los que dirigen o ministran o tocan un instrumento con Dios. Muy bien, ¿no? gracias, Antonio. ¿Débora? Bueno, sí, pastor. Bueno, justo me uno a lo que dice mi esposo, ¿no? Ya. Gracias a Dios nos ha permitido poder servir en yo como esposa, ¿no? Acompañando y apoyando a mi esposo. Él tiene muchos años en esta área, en este ministerio, en el cual siempre compartíamos, ¿no? Y yo le decía, mi amor, ¿qué pasa esto? Pero es triste porque cuando se empieza el servicio es lo primero que se presenta, ¿no? La alabanza, la adoración a Dios. Claro. Y eso no fluye, eso no se ministra con un corazón así, corazón de adoración. Hay algo, por ejemplo, si hablamos el ministro, pasa una situación, ¿no? Una situación que se desconoce pastoralmente, se desconoce en el grupo, porque está pasando una situación difícil, delicada. Entonces, sus emociones van a manifestarse en el momento, ya sea para hablar con todo o simplemente para estar desconectado. Y eso se discierne, eso se siente. Claro, eso afecta a la iglesia en general. Entonces, y eso es una necesidad que se requiere, ¿no? Especialmente a este grupo de ministrarlos, porque ellos están frente a algo que tienen que constantemente ser ministrados, porque ellos ministran al pueblo de Dios, y al momento que ministran lo que tienen. Entonces, decía mi esposo, uno, en lo personal, si están pasando, vienen de una familia que no, ellos solamente son cristianos, y luego se enfrenta en situaciones, estudio, trabajo, situaciones adversas, entonces, y no hay apoyo en eso, entonces lleva una frustración. Entonces, son jóvenes, son expuestos al tema de siempre de las relaciones sexuales, más aún. Es triste, pero hemos llevado siempre a saber de que el Ministerio de Alabanza, pero ¿qué hay detrás? Como decía la hermana Marbeli, ¿no? Cada uno tiene su historia propia y nosotros como iglesia debemos estar siempre orando por ellos, orando y en lo que podamos siempre estar ministrando el corazón, ¿no? Muy bien, sí, está muy bien, muy preciso, muy coherente la aplicación. A ver, quisiera un aporte rapidito más. El Ministerio de Alabanza es fundamental. Es más o menos la preparatoria para lo que viene. Si queremos tener un mensaje así, poderoso, un mensaje inspirador, en la que el mensaje llegue a toda la gente, el ministerio tiene que haber cumplido su papel. ¿El papel de qué? De ministrar. Preparar el ambiente a lo que viene. Y para eso tienen que estar bien sanos. Si están enfermos, no pueden tocar. No pueden estar arriba en el púlpito. Tienen que estar sanos, de corazón, de mente, de hígado, todo. Entonces, no pueden ingresar un hermano pecador, ¿no? Así sean adolescentes o jóvenes, tienen que sujetarse a la disciplina. Por ejemplo, hay requisitos para que sean ministros de alabanza. Tienen que haber llevado discipulado. Tienen que estar en clases de discipulado. Liderazgo. Tienen que diezmar también. Si un ministro de alabanza no diezma, entonces no puede tocar. Tiene que estar en obediencia, en sujeción. Tiene que estar siempre en las reuniones de oración. Si no está en la reunión de oración, ya no puede estar. A veces pensamos que son imprescindibles. Entonces ahí está el problema. De repente es hijo del pastor, son gente de ahí allegados y lo tienen ahí. Entonces ahí está el problema. Es uno. Dos, tampoco preparan ministerios. A veces hay ministerios de alabanza que son intocables, no lo tocan y están por años. Y ahí lo mantienen con sus indisciplina, con sus falta de compromiso, porque no tienen otros grupos, otros ministerios de adolescentes jóvenes más comprometidos. Es como decir, ¿no?
que son titulares y no lo pueden sacar. Entonces no hay asistentes, no hay reemplazantes, no hay sucesión. Entonces, y ellos lo saben bien. Y como saben bien, lo manejan, pues, manejan a su antojo. Entonces hay que tener cuidado ahí, ¿no? Yo considero de que el Ministerio de Alabanza es clave, es importante. Y gracias a Dios ahora ya están madurando, ¿ya? El director de Alabanza ya son más maduros, el baterista, poco a poco, ¿ya? Entonces tenemos que ir mejorando a nuestros jóvenes a que realmente sean, pues, responsables. Yo encontré una vez en una iglesia, cuando fui a restaurar, que los muchachos de alabanza, el guitarrista, el baterista, tenían 2 novias, 3 novias tenían. Ah, mire usted, tenían 2 novias, 3 novias. Estaban con pantalón, con ventanas, con zapatillas, con bastante pelo, con camisetas, así. A mí me ha tocado mucho restaurar templos en muchos lugares, en el sur, en el norte y en el centro de Lima, en Lima también. Entonces piensan que con zapatillas y con jeans, así con ventanas y con camiseta, van a dirigir todos los cultos. Porque así lo han permitido, así han crecido. Ya será anteriormente, pero ahora vas a ordenarte, vas a disciplinarte. No han tenido disciplina, no han tenido orden. Solamente tienen solamente una ropa, no tienen. Tienen jean, tienen todo jean. Nunca han usado polisté, gabardina, fictifiti, Barrington. No hay tela de vestir. No hay vestimenta, ropa de vestir. No hay camisa, no son corbata. Si no hay variedad. Le han permitido solamente un traje nada más. Un look. Un traje, un look y una forma de ser. Bueno, a mí no me gusta ese tipo. Una sola vestimenta no. A mí me gusta de todo tipo de vestimenta. Y si quieren también a los muchachos el look, de todo tipo de look. No solamente rapado. Pueden ser pelucones, tipo argentino, pero bien disciplinado, bien obediente y bien sujeto. No hay problema, pero que se sujeten. Si no, no tocan. Ese es el ministerio. No me toca, tiene que ser obedientes. Entonces, el gran problema está que le han enseñado una sola vestimenta, un solo lenguaje, un solo estilo. Yo no he visto métodos. Hay que variar la metodología, hay que variar las formas. Hay que variar. Y para eso hay que tener un pensamiento abierto. Una mentalidad de apertura. Porque si tienes cerrado, ya no, ya. Como dicen los muchachos, ya fuiste, ya. Ahí te quedas. Entonces, muy bien, gracias a ese caso que es muy bueno y que puede ayudar a mejorar nuestros ministerios en gran manera aquí en Lima, ¿no? Y no solamente en Lima, sino también en nuestro país, pues, ¿no? En todo el Perú. Bien. María Espinosa, ¿se encuentra María Espinosa? Bien. Ingresamos ya al libro teológico. Voy a ver el orden, aunque ya di el orden, ya en WhatsApp di el orden. Y le toca a nuestra hermana Jenny León. Y luego sigue Sonia Martínez, María Burga, Marbeli Cisnero y Merly Bazán, en ese orden. ¿Ya? Por favor, quiero alguna precisión. Algunos estudiantes me han enviado en WhatsApp su trabajo y algunos ya lo he revisado que en 3 o 4 párrafos se puede resumir. Porque si ustedes me leen todo el capítulo que abarca una pera, 2 hojas, no vamos a terminar. Entonces yo quisiera conocer el resumen, ¿no? Algunos les ha tocado a Schaffer hablar sobre la gracia o la fe. Está bien, pero hay que resumir qué piensa Schaffer sobre la gracia. Ya, en 2 párrafos se puede resumir eso. Y luego, ¿cómo se aplica ahora a nuestra realidad? ¿No? ¿Se aplica o no se aplica?
el pensamiento de este teólogo, ¿no? Muy bien, entonces, por favor, vamos a precisar bien nuestra descripción del libro teológico. Hay que resumir nada más y ver el pensamiento del autor, ¿no? ¿Cuál es el pensamiento? Ver el título, ¿no? El título de, si es Huyendo de razón, es el título de todo el libro, pero el subtítulo tiene que dar el capítulo y la descripción, el resumen, yo digo mínimo 3 párrafos, pues, ¿no? O 4, pero más no. Muy bien, escuchemos a nuestro hermano Johnny León. A ver, un fuerte aplauso, ¿eh? Un fuerte aplauso para nuestro hermano. A ver, Ismael, ¿me aplaudes? Ya, muy bien, escuchemos. Muy bien. Hermano, su micro no se le escucha. Y ahora sí. Buena. Sí, estaba apagado. Ya, el libro es Huyendo a la razón del doctor Francis A. Schaeffer, capítulo 1, Naturaleza y Gracia. Yo había resumido ya los 3 capítulos, pero debido a la brevedad solamente el profesor me dijo que era uno nada más, un capítulo nada más. Bueno, Schaeffer toma como punto de partida el pensamiento más de Aquino, un personaje que abrió el camino a la discusión entre la naturaleza y gracia. En ese entonces, la gracia era en el tiempo de personajes bizantinos, que la gracia era mayor que la naturaleza, es decir, en cuanto al interés. La gracia es pues las escrituras, la fe misma en Dios como creador y de todo cuanto existe, y la fe que le tenemos a ese sería la gracia, ¿no? para Schaeffer. Y la naturaleza es todo lo visible, lo que no tenía mucha importancia para el pensamiento bizantino de esa época, porque se dedicaba más a lo divino, a la revelación. Entonces, con el pensamiento de Aquino incompleto, que él decía de que nosotros tenemos que buscar un pensamiento unificado. Él tenía el pensamiento unificado en cuanto a naturaleza y gracia. No había una división. Y se derivó las artes y la filosofía, se creó un humanismo en la cual se vierte en buscar en lo natural a lo divino, dejando de lado la parte de la gracia, ¿no? Entonces dejó de importar ese afán, ese anhelo. Entonces los naturistas buscaban, pues, los artistas buscaban en sus artes expresar la parte divina, transversando, ¿no? Encontrar esa unidad en la gracia, o sea, la unidad en la naturaleza, en lo secular y no en lo divino. Y bueno, estaban errados, pues, ¿no? Porque cada vez que el hombre se ha separado del camino de la gracia, ha tomado caminos muy, muy erróneos por el humanismo. El hombre se creyó autónomo, que sin las escrituras ellos podían llegar a comprender la creación del universo y Dios mismo, ¿no? Esto nos conlleva a nosotros, como iglesia, a pensar de que no solamente en transmitir la fe, sino en
en conocer desde qué punto el humano va cambiando cuando se sale de la gracia, que es la fe misma de los evangelios. Entonces, cuando se sale y busca razones por otros sentidos, llega el caos y nos perjudica. Entonces, como iglesia, yo creo que nos debe tomar en consideración que estos cambios nos sirven para que de época en época nosotros inculquemos más, estemos más en la gracia que en la naturaleza. Y si orientamos bien ese vocablo de gracia, que lo hacemos carne, evitaremos que nuestras futuras generaciones busquen soluciones fuera de las escrituras, ¿no? Eso sería mi posición. Muy bien. Bien, gracias, hermana Yanni. Quisiera de repente un comentario de los hermanos sobre la exposición de la hermana Yanni. Un comentario de alguien valiente. ¿Se atreve? Voy a llamarla. A ver, hermana Débora. Me ha escuchado atentamente, ¿no? Un comentario. ¿Qué le llama la atención de la gracia? ¿Cuál es más importante hoy en día? ¿La gracia o la naturaleza? Va a depender mucho de qué iglesia se esté hablando, profesor. Porque, por ejemplo, si es la gracia. A ver, me está hablando por esta coyuntura, por este tiempo que nos encontramos atravesando. A ver, ¿cuál es más importante, la gracia o la naturaleza? La gracia. ¿Ya? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué sería? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque para mí en este tiempo la gracia es, la gracia es lo que nos va a acercar a Dios. Ahorita la humanidad, la sociedad necesita eso. Entonces me desconecté totalmente porque me dieron una llamada. La gracia es un regalo maravilloso de Dios, ¿no? Y ese es el momento que la sociedad, nuestras familias y que el momento que están pasando tan difícil es lo que tenemos que acercarlo, ¿no? Por gracia. Por gracia somos salvos, por gracia obtenemos la redención, por gracia tenemos la restauración. Todo es por gracia, no lo merecemos, pero todo es por gracia. Y en este tiempo que estamos viviendo esta coyuntura tan encontrada con muchas situaciones difíciles que cada familia está pasando, nuestras naciones, a nivel mundial, es la gracia. Para mí es más que la naturaleza. Muy bien. Listo. Sí, hay nomás un aporte. Cuando habla de la naturaleza, se está refiriendo en teología la revelación general, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es la creación, la naturaleza, la creación, ¿no? La creación, los animales, el universo. Que la gracia representa ya la revelación especial, que sería Jesucristo, que trae la gracia, ¿no? Y dentro de los dos son importantes, pero la gracia viene a contribuir al ser humano, ¿no? Al ser humano para que se apodere o tenga el regalo, ¿no? Este regalo, el don precioso que Cristo trajo para la humanidad, ¿no? Entonces, para nuestro tiempo, para la raza humana, la gracia, pues, ¿no? La gracia que debe ser manifiesta para todas las personas, ¿no? Sin distinción alguna, ¿no? Todos lo pueden obtener. ¿Ya? Entonces ahí vemos ya las dos revelaciones que trabaja José Grau, ¿no? José Grau. Bien, Sonia Martínez, creo que no ingresó, ¿no? Ya, ahora sí, María Isabel Burga. Sí, profesor, acá estuve. Muy bien, escuchemos.
A ver, un fuerte aplauso para María Isabel Verga. ¿Perdón? Un aplauso. Ah, Un aplauso para la expositora. Muy bien. yo hoy día voy a hablar sobre el libro Huyendo de la razón de Francis Schaeffer, pero me he centrado en el capítulo que habla racionalidad y fe. Muy bien. Para el autor, la racionalidad o razón ya no está bajo la dirección de Dios para él, puesto a que se pone al cristianismo por encima de la vida misma bajo un criterio de la moralidad. Es decir, la iglesia y la sociedad arman su propio juicio ante lo que ellos creen que es bueno o malo sin tener una relación con Dios en primer lugar. Y parecido a esos son los casos que hemos estado hablando la semana pasada, ¿no? Fe. Para el autor, para Francis Schaeffer, la fe no puede estar lejos de la palabra de Dios, ya que al no estar en su conocimiento, no podrá entender la revelación divina de Jesucristo. En todos los pasajes de la Biblia, el Nuevo Testamento, Cristo dio autoridad a las escrituras del Antiguo Testamento. Esto hace que el autor de todas las escrituras es Él, o sea, Jesucristo es el autor de todas las escrituras del Antiguo Testamento, como el único y soberano. Por lo tanto, Cristo es la unidad quien dirige y rige la vida intelectual de toda persona. Eso es lo que tiene la posición Francis Schaeffer sobre lo que es racionalidad y fe. Ahora, ¿qué se aplica, no? ¿O cómo se aplica esto a la iglesia en la actualidad? Hoy en día existen organizaciones eclesiásticas, ¿no? Tales como el Movimiento Misionero Mundial y la Iglesia Católica misma, ¿no? Quienes practican lo moral alejado muchas veces de la presencia de Dios, cuya unidad que rige en cada miembro del dogma o reglas que tienen, ¿no? De cada pastor o de cada cura dentro dependiendo de qué iglesia se esté hablando, quien la dirige y se aparta de la divinidad verdadera, de la sustancial de la vida de Cristo. Muchas veces, cuando surgen problemas entre hermanos, por cualquier índole, lo resuelven colocando sus normas, apartándolos a los miembros o simplemente los excomulgan, ¿no? Eso es lo que se hace hoy en día, ¿no? Aquellas iglesias que he mencionado, cuando en realidad la esencia de Jesucristo es salvar y es restaurar al pecador para estar siempre en la presencia de Dios. Dicho de otras palabras, muchas iglesias están lejos de la razón verdadera y divina. Eso es todo lo que he podido traer sobre racionalidad y fe. Muy bien, gracias hermana María Isabel. Bien, a ver, ¿qué dice Ismael? Luego Marbeli. Profe, yo... ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Te aporta, a ver, un aporte ahí a lo que dijo María Isabel? Sí, bueno, particularmente lo que habló, ¿no? del tema de la salvación, y donde a veces hay muchos líderes que como que le tuercen un poco el camino, ¿no? a las ovejas. Bueno, habló de ciertos líderes, pero creo que lo principal que nosotros debemos siempre buscar es que busquen a Jesús, ¿no? Que miren a Jesús más allá de repente de lo que nosotros pensemos, de lo que nosotros podamos tener como principios, pero creo que el principio de todo es que miren a Jesús. Y no simplemente por razonamientos humanos, sino que sea todo interpretado a la luz del Espíritu Santo. Claro, sí, muy bien. Sí, gracias Ismael. Marbeli. Tu micrófono, Marbeli. Marbeli. Ok, gracias. Habló de la fe, ¿no? De que la fe no puede estar separada de la palabra de Dios, escrito está, ¿no? Sin fe nada es posible.
Y sí, pues nosotros sin Cristo no somos nada y nuestro razonamiento humano no cuenta, no vale si nosotros no somos guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Tenemos que tener una comunicación directa con Dios a través de la oración y nada, para poder seguir los caminos de Dios conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad del hombre. Ajá, muy bien. Don Antonio, Dona Débora. Bueno, lo que comentaba la hermana es una verdad, no, perdón, una realidad que no tiene que ver con la verdad. Una realidad en el sentido de que las normas establecidas en muchas iglesias, ¿no? Sea la denominación que sea, ha hecho que ciertas situaciones se juzguen, ¿no? Y no se restauren, como vimos la clase pasada, ¿no? Creo que lo que Jesús vino es a restaurar, vino a sanar, vino a levantar al caído, que al final, cuando él habla acerca de la voluntad de Dios, para él dice, vengo a vendar a los quebrantados de corazón, vengo a sanar a los enfermos. Y la iglesia de hoy en día ha olvidado de eso, más está preocupada en la religiosidad y no en la gracia, ¿no? Y ese es lo que decía la hermana, ¿no? O lo que dice el autor, ¿no? Busca lo racional y se separa de lo que realmente es un regalo, porque lo que Dios nos ha dado es un regalo. Muy bien, gracias hermano. Bien. A ver, ¿alguien más? Hermana Débora, de repente. Bueno, complementar muy interesante el tema, el capítulo que la hermana tocó, muy interesante la manera como lo expuso. Felicitaciones, hermana. De verdad es una realidad, como decía mi esposo, ¿no? La iglesia fue puesta, somos nosotros la iglesia de Jesucristo aquí. Si nosotros no mostramos como parte de la iglesia, no mostramos esa misericordia, ese amor por el prójimo, por diferentes situaciones que haya pasado. Entonces, tenemos que somos llamados nosotros a restaurar, ¿no? En este tiempo y en el tiempo que ven, más aún a nuestra familia, ¿no? Nos ayude, hermano. Esa es una reflexión para mí personalmente. Generalmente yo me considero muy crítica y le he pedido a Dios que me ayude y de verdad muchas veces yo digo, Señor, ayúdame a no mirarlo con mis ojos, porque una cosa es discernir, una cosa es criticar, no criticar en mal fe, sino crítica, y digo, uno dice, la crítica constructiva, mentira, porque en esa crítica constructiva uno más se enfoca más en las situaciones, ¿no?, negativas que en cambio mi esposo siempre tiene ese corazón de pastor, ¿no? Y entonces yo le digo, tú fuiste llamado pastor, yo no. Entonces yo digo, no, la palabra dice así y ellos no está, y así tiene que ser. Te digo, Señor, ten misericordia de mí. He aprendido, hermano, no es fácil. Y aún en lo que vemos, pues digo, Señor, ayúdame a mirarlo con tus ojos, no con los míos, y a restaurar. Es así. Yo de mi familia he pasado un momento muy difícil. Que yo le he pedido a Dios que me ayude a mirar a esa persona con ojos de amor. Lo he perdonado, pero la verdad que aquí tenía que yo aplicar lo que dice la palabra. Y no fue fácil, pastor. Vivir ese momento tan difícil me ayudó a comprender que la gracia y el amor de Dios solamente podía sustentarme y ayudar a esa persona a que encuentre en Dios la salvación. Porque esta persona dice, conoce a Dios, se llama pastor, pero yo le digo se llama porque no lo es. Y es triste que llamándose así, lastime la iglesia, lastime a su familia y todo lo que estamos alrededor. Se ha aprendido en carne propia, lo he vivido y Dios me ha permitido pasar y digo, Señor, ten misericordia, tuya es la justicia. Y en un momento todos vamos a presentarnos delante de Él. Amén. Amén. Gracias, hermana. Muy bien. Sí, gracias. Muy bien. Buen aporte. Buen testimonio. Una precisión ahí. Nosotros como cristianos y
pertenecemos a una organización, debemos ser siempre la congregación asambleísta, en el sentido que la base debe estar en la asamblea. El otro gobierno de liderazgo es el vertical, ¿no? O el autocrático, pero el gobierno eclesiástico es episcopal, de arriba a abajo, ¿no? Entonces, eso no, nosotros no debemos, nosotros no tenemos esa línea, esa identidad. Somos congregacional. La congregación es la que realmente debe elegir, ¿no? Marbeli. ¿Para responder o No, opinar? una opinión y luego Yo ya di la opinión respecto al tema, pastor. ya, ¿no? Muy bien, ¿tu exposición? Ya, ok. Ya, a ver, Bueno, el libro que yo he escogido es de Mayer Perman, no sé si lo expresé bien el nombre, sí, es sí. este libro teológico bíblico, habla sobre los ángeles. Ya. Bueno, los ángeles son seres espirituales, sabemos nosotros, ¿no? Son mucho más poblados y poderosos que los recursos, que los seres humanos, ¿no? Sabemos que algunos de ellos están interesados en el bienestar de cada uno de nosotros y otros han venido con el propósito de hacernos daño, ¿no? Su naturaleza, bueno, son criaturas creadas por el poder extraordinario de Dios. No hay una fecha exacta de su creación, pero sabemos que es creado por el poder de Dios. Sus espíritus, bueno, se describe como espíritus diferentes del hombre, porque no tienen su naturaleza física. Son inmortales, se dice, porque, bueno, ellos no están sujetos a la muerte, ¿no? Jesucristo lo explica a los saduceos, ¿no? Que los santos resucitarán y serán como los ángeles, ¿no? Entonces, ahí Jesucristo afirma de que ellos son inmortales, los ángeles, ¿no? Su clasificación, pues, sabemos que desde el cielo, la primera ley es el orden, y bueno, ellos siempre están sujetos al orden o a una misión del cual Dios les dio, ¿no? Su carácter es la obediencia, cumplir cada misión que el Señor les encomendó. Por ejemplo, como cuando ellos fueron y se les apareció a Sara y a Abraham y les dijo lo que Dios les había dicho, ¿no? Que Sara tendría un hijo. Bueno, que Sara dudó, no lo creyó, fue tema de Sara, pero ellos cumplieron con una orden de que Dios les dio, ¿no? Sus obras, bueno, Satanás sabemos que ha venido a destruir, bueno, algunas personas dicen de que Satanás no existe, pero sabemos de que él es el que reina este mundo, ¿no? Su origen fue originalmente llamado Lucifer, también se conoce como el adversario, ¿no? O la serpiente antigua, el tentador, y bueno, son demonios. En el Evangelio se habla como espíritus sin cuerpo que entran al hombre y luego toman posición de esa persona, de esa víctima, y bueno, se sujetan a una resistencia mucho más fuerte que la de la otra persona que no tiene ese espíritu malvado, ¿no? Son ángeles caídos que fueron creados perfectos. Bueno, los ángeles fueron creados perfectos por el poder del Señor, ¿no? Y lo que el autor nos quiere hablar respecto a este tema, a este libro que yo he escogido, a conocer acerca del atributo creador de Dios y el poder soberano para someter todas las cosas, seres espirituales, naturales, físicos, para cumplir su perfecto propósito. Aparte debemos reconocer los niveles que Dios ha establecido con respecto a los seres creados, desde los ángeles celestiales y los caídos hasta los seres humanos. Comprender que vivimos en medio de un mundo espiritual que no podemos ver, pero que tiene gran influencia sobre un mundo sin Dios, pero que pierde su poder malvado cuando los hombres se someten al poder y la dirección del Señor, ¿no? Bueno, en la realidad, ¿cómo se aplica en el día a día la realidad de esto, ¿no? Es el campo espiritual. Es el campo espiritual del que protagoniza los ángeles y demonios tiene una gran revelación y manifestación directa o indirecta sobre el mundo. Bueno, de alguna u otra forma ellos siempre están en este mundo, ¿no? Hoy
actualmente la sociedad, sin darse cuenta, están siendo persuadidos poderosamente por criaturas espirituales, para bien o para mal. Sin embargo, hay quienes sabemos diferenciar sus propósitos. En un mundo sin Cristo son fácilmente persuadidos o dirigidos por Satanás y sus demonios, ¿no? Y un mundo con Cristo no solo evitar el ser influenciados por este espíritu, por estos ángeles demoníacos, sino con autoridad en Cristo son vencidos, ¿no? Por la sangre del Cordero son vencidos. En el nombre de Cristo Jesús sabemos que esos seres no nos pueden hacer daño. Bueno, eso es lo que he podido aportar, leer y entender respecto a este libro. Gracias, hermana Marbeli. Bien, me gustaría ver qué opina, a ver, Ismael, una opinión sobre los ángeles. Sí, profe, como habló Marbeli, ¿no? Nos ha dado una reseña de exactamente lo que son los ángeles. Como sabemos, cuando Satanás fue echado del cielo, también un grupo, cierto grupo bastante considerable de ángeles también fueron echados con él. Fueron ángeles que se rebelaron, y entonces la Biblia lo describe, ¿no? como seres que están vagando por el mundo, y muchas de las veces son los que atormentan a muchas personas, ¿no? Tenemos muchos casos de personas endemoniadas, personas que son atormentadas, ¿no? Y son ese tipo de ángeles que los usa el diablo, obviamente, y son los que están atacando a esa gente, ¿no? Y bueno, la Biblia también nos habla, ¿no? Que Dios ha creado ángeles, o que hay ángeles que están alrededor de nosotros y que nos protegen, ¿no? Podemos ver el caso del ángel de Sennacherib, cuando le hizo ganar la batalla de Israel, y muchos casos en la Biblia encontramos donde ángeles que pelean, ángeles de Dios que pelean por el pueblo, ¿no? Y eso es un aliciente para nosotros, saber que donde estemos, donde vayamos, donde sea que nosotros nos movamos, siempre van a haber ángeles ahí con nosotros, porque eso es lo que dice la Biblia. Muy bien, sí, hay un texto que dice: los ángeles acampan, ¿no? Alrededor de los que lo tienen, ¿no? Entonces, Dios tiene pues un ejército de ángeles en la cual cuida a sus hijos, los cuida, ¿no? Bien, vamos a dar rápidamente a ver la siguiente participación. Merly, ¿se encuentra Merly? No. Ismael, bueno, Débora, ¿tiene listo su tema? Ismael. ¿Sí, profe, yo? Sí. ¿Tienes tu tema listo ya o todavía? Hermana Débora, su libro teológico tiene, a ver, hermano Antonio, lo tiene, dígame si lo tiene para ver quién puede empezar. A ver, vamos a escuchar mientras vamos un poquito. A ver, hermana María Isabel Burga, una opinión de los ángeles, mientras van preparando, a ver si tienen el libro, Ismael, Antonio y Débora. Ya, sí, sobre los ángeles, es muy cierto, ¿no? Que Jesús lo ha reafirmado, la existencia de ellos, puesto a que cuando resucitemos, bueno, si estamos dentro, vamos a ser como ellos, ¿no? Y bueno, yo tengo una experiencia muy, no sé, a veces digo, habrá sido, bueno, pero sí fue real, ¿no? Estuve yo yendo a descansar, y en eso, estando despierta, yo vi claramente cómo caía un ser endemoniado. ¡Ay! Un ser endemoniado. Y ve. ¿Eso qué fue, hermana? El ser endemoniado. No quiere que cuente la anécdota. Entonces, miren, ¿qué pasa? Cuando yo lo vi, sentí que me agarró de los brazos y yo estaba boca abajo. Lo único que hice es tomar fuerza y decir: en el nombre de Jesucristo, vete, demonio, de aquí. Inmediatamente ese ser se fue.
y lo vi así despierta, o sea, es algo que yo luché contra ese ser y yo puedo dar fe de que sí es verdad que existen estos seres endemoniados, ángeles malos, como dijo Marbeli, Ajá. y también tengo fe de que existen ángeles buenos. Justamente la semana pasada con el otro profesor le comenté, ¿no? Lo que había visto un ángel muy grande, hermoso, y me daba una paz interior, un mensaje con su mirada, porque fue así, es como si nos viéramos persona a persona, y me dio ese mensaje, ¿no? Que esté tranquila, que es como su hija que está protegiendo. Y sí es importante saber y creer, ¿no? Que estos seres existen realmente y tener la convicción de qué hacer cuando uno se siente atacado por estos seres. Ajá, muy bien. Hace un mes atrás mi esposo estuvo un poco delicado de salud y yo le dije a él, mira, mi padre cuando yo era niña siempre nos enseñaba a botar demonios, o sea, ¿no? Y justamente yo le digo a él, hagamos eso porque puede ser que malos espíritus también quieran apoderarse, ¿no? Y sí, realmente fue positivo, ¿no? Entonces, pienso Amén. que sí, y siempre pensar en Jesucristo, que Él nos cura, nos limpia de todo. Es como dicen la sangre, ¿no? Del Cordero que nos protege de todo mal. Eso es Muy todo. bien. Gracias, hermana, María Isabel. Bien, a ver, ¿cómo va? Ya, hermana Débora, ¿tiene listo? Ismael. Quisiera aportar, sí, antes de Ismael, aportar un poquito acerca del tema interesante el tema de mi hermana Marely de Los Ángeles. A ver. Y yo me preguntaba, ¿no? Los demonios son los ángeles caídos, pues, ¿no? Entonces, y así como Dios y ángeles que acampan alrededor nuestro, tememos a Dios, y están, ¿no? Están para traernos, ¿no? Los ángeles dicen que están a nuestra disposición. Entonces, y muchas veces nosotros por ignorancia, por desconocimiento, no los hacemos efectivo eso, ¿no? Esa gran bendición que ellos están a nuestra disposición como hijos de Dios de traernos lo que nosotros necesitamos. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque yo creo que Dios siempre ha puesto a mi lado ángeles. Tuve una experiencia que lo compartí en la iglesia, me fui a una entrevista de trabajo con una amiga, cristiana también, y cruzando por un parque, vimos que corría un chico y una chica, y la chica estaba así asustada. Entonces yo le digo a ella, ¿qué pasó? Y me dijo, nos han querido robar. Entonces sí, el chico se fue corriendo, o sea, hay una moto que hay dos tipos y que nos han querido robar. Ya, entonces le digo, ya, ven con nosotros, le dije, ven con nosotros porque no te va a pasar nada, ten cuidado. Entonces, en el trayecto que caminábamos, yo le decía, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos va a pasar nada a nosotros? Porque yo tengo seguridad, le dije, con nosotros hay ángeles. Y le digo, y mi padre ha prometido que siempre va a cuidar nosotros, porque mi amiga y yo somos cristianos, y hablábamos con la chica, y le digo, no tengas miedo, y ella caminaba con nosotros. A mitad del parque se acerca el chico que salió corriendo, se acerca con nosotros, y había un temor en este chico, así, y le digo, cálmate, le digo, ¿sabes qué? Le dije, si tú estás así, le dije, es porque tú estás apartado de Dios, y hay alguien que está orando por ti, seguro que hay alguien. Entonces yo le dije, si hay alguien que está orando por ti, mira, te va a pasar de todo, pero tú tienes que regresar a Dios, tú tienes que acercarte a Dios, y ese es el tiempo que tú necesitas. Y el chico me escuchaba, pero sacaba su fotoche, empezaba a guardar sus cosas que él tenía supuestamente valor en su mochilita, ¿no? Y en eso volvió a pasar la mototaxi a rodearnos, y yo oraba dentro de mí, yo oraba en lenguas, y yo decía, Señor, tus ángeles, ciégalos, Padre, tus ángeles no nos tocarán, no nos robarán. Y pasó una vez, ese parte se me hacía, o sea, larguísimo. Pasaron otra vez, pasaron 2 veces, y ya cruzamos el parque, y ya para llegar al destino que tenía que llegar yo, a media cuadra, un pasaje con reja, se estaciona la moto. Pero este chico tenía ese temor que tenía, ese miedo que tenía, era tan, y le dije,
cálmate. Yo le hablaba fuerte a él para que se calme, porque era muy notorio, muy nervioso. Y mi amiga estaba atrás y yo le decía a mi amiga, avanza, camina conmigo, no te quedes atrás. Y yo caminaba adelante y hablaba y declaraba, Señor, tú estás con nosotros. Nah, en eso estacionó la moto y yo, moreno alto, que se bajó de la moto y yo seguí caminando. Y el que estaba a mi costado, el chico temeroso, así, se desapareció. Yo di vuelta y lo vi meterse en el pasaje. Y el ratero fue tras él. Y yo vi que levantó el polo, más nada. Y yo seguí avanzando. Mi amiga que se quedó atrás, yo vi que ella se paró y le decía yo, avanza Gisela, vente, avanza. Y ella estaba así. Y solamente vi que entregaba la cartera y la otra chica la cartera y él se fue. Yo caminé, yo seguí caminando. Y de pronto yo sentí algo así como que me quisieron, no sé qué intención tendría, pero yo sentí la electricidad, hermano, y yo volteé y lo miré. Y él se agachó y se fue metiendo, corriendo a la moto. Y se fueron. Yo mi carterita que tenía todo. No había sacado nada, no sé qué billetera, el DNI, el celular, todo tenía ahí. Entonces, y no se fue. Y mi amiga corrió a mí, yo la abracé, le dije, ¡ah, Gisela! Me dice, Débora, tenía un arma. ¿Qué? Tenía un arma, Débora, tenía una arma. Tú nos apuntó. Le digo, ¿en qué momento? ¿Cómo que un arma? Le digo, si yo lo he visto. Me dice, Débora, yo no sé cómo tú te has enfrentado a él. Yo no me enfrenté, le dije. Tú te has enfrentado, me dice Débora. De verdad, hermana, yo sé que el Señor me ha cubierto con ángel, porque Él no me hizo nada. Él no me ha hecho a mí nada. Pero ella estaba temblando porque me dice, Débora, vino con el arma, nos apuntó, por eso que yo le entregué todo y se fue detrás del chico. Y yo digo, Señor, Gisela, le dije, es nuestro Padre. Él nunca nos va a dejar, Él siempre pone ángeles con nosotros y nos guarda. Llegué a la casa, nos atendió una señora, ¿verdad? Que yo digo, Señor, que hay ángeles, hermana, sí que hay ángeles. Sí, es cierto, sí. Sí, lo que dice la Biblia, gracias, hermana Débora, sí, muy cierto. Cada uno tiene un testimonio, una experiencia, y pero nos podríamos extender bastante. Sí, los ángeles nos cuidan, nos protegen. De eso hay bastante testimonios cómo Dios hace su obra. ¿Por qué? Porque uno es elegido y no quiere que te pase nada malo. Entonces los ángeles evitan y pone ahí, por ejemplo, de un chota, un ladrón quería matar a su tía. Resumido nomás, rapidito, este sube por el techo, porque ya sabía dónde estaba, y en el comedor, este ladrón observa que en el comedor hay un chota, la mesa es grande, debe tener como de mucho 8 o 10 metros, porque ahí se sientan toda la gente de esa casa, empleados, hijos, familiares, y estaba lleno de hombres vestidos de blanco. Y le preguntan al asesino, cuando lo atrapa, ¿y tú por qué no saltaste por ahí? Que ahí estaba la veña. No, es que estaban bastante invitados y no quería por ahí, no entró por la puerta. Y cuando le preguntan a la veña, ¿había bastante invitados en la mesa? No, yo estaba sola nomás con mi nieto. Entonces, ¿quiénes eran los invitados? Que el asesino vio toda la mesa llena de 10 metros, la mesa es como de 10 metros, y estaban como 30, 40 invitados. ¿Quiénes eran esos invitados? ¿Aló? Los ángeles, pues. Ángeles, pastor. Los ángeles, ¿eh? Que no querían que le asesinen a la dueña, a la hermana de esa casa, y no la asesinaron. Porque los ángeles, y eso se cumple la escritura, ¿no? Los ángeles están alrededor cuidándonos, ¿no? De los que le temen a Jehová. Los que le temen a Jehová cuidándolos siempre, ¿no? Bien. A ver. Hermano, una consulta. ¿Puedo compartir chiquitito este tema? Y yo quiero que se me apoye una cápsula, ¿no? Y poder entender lo que pasó. Uno, yo estuve durmiendo, yo tenía 19, 20 años más o menos. Yo estaba durmiendo y bueno, en ese tiempo mi papá no era cristiano, ya partió a la presencia del Señor siendo cristiano,
pero él no era cristiano y yo le dejaba acá en el primer piso una Biblia abierta para que él leyera. Entonces, yo tenía unos primos que habían venido al norte que dormían en mi habitación, y una noche yo estoy ahí en mi cama y siento como una electricidad que entra a mi cabeza y me quedé inmóvil. Yo digo que yo estaba despierto porque yo podía ver el dormitorio y todo lo demás. Entonces trataba de hablar y no podía hablar, traté de luchar y no podía luchar. Entonces recordaba lo que me habían enseñado los maestros en la iglesia y empecé en mis pensamientos a reprender, pero no me podía mover, y en eso miro hacia un costado, la Biblia que siempre dejaba a mi papá acá abajo estaba en mi cabecera. Entonces lo único que hice fue coger, tratar de sacar fuerza, coger la Biblia y reprendí, ¿no? Le dije en el nombre de Cristo hecho fuera, y las ventanas de mi dormitorio se abrieron totalmente, así, ¡plom!, a tal extremo de que todos mis primos que estaban durmiendo en la habitación se levantaron, porque yo estaba sentado en la cama y me dijeron, ¿qué has hecho? ¿Por qué has tirado la ventana? Le digo, yo no he hecho nada, yo estaba bien sudado, bien mojado, yo no he hecho nada. Entonces ellos se han acostado y yo me puse a hablar, Señor, Satanás me ha demostrado que sí existe, muéstrame tú ahora que existes. Y en eso alguien se siente en mi cama, le digo, hermano, es un testimonio, alguien se siente en mi cama y me acaricia y me quedo dormido totalmente, con los sueños más maravillosos que nunca he vuelto a tener, pero me quedé así, dormido. Y la segunda es, para que me lo explique usted, estaba yo en la iglesia, yo tenía la llave de iglesia, en otra iglesia donde yo participaba, y estaba tocando el piano. Era un momento bien difícil acá en la familia, todavía no conocía yo a mi esposa, había problemas con mi papá, y yo tenía la costumbre de irme muy temprano a la iglesia y tocar el piano. Y en eso 2 personas vinieron a buscarme a la iglesia, ¿ya? Pero dice que no tocaban la puerta porque pensaban que la iglesia estaba en un tiempo de oración, porque se escuchaba un montón de gente cantando, muchos instrumentos, y yo estaba adentro solo en el templo, porque ni el pastor estaba, yo tenía las llaves, ni el pastor estaba, yo estaba tocando el piano, adorando, llorando ahí con el Señor, y cuando he terminado todo, he salido y encuentro a estas 2 personas en la puerta de la iglesia. Y yo le digo, ¿cuánto tiempo están aquí? Más de 20 minutos. ¿Y por qué no han tocado? No es que la iglesia está adorando, están orando y no podíamos tocar. Y yo le digo, miren, yo estoy solo. No, me dice, hemos escuchado trompetas, hemos escuchado batería, hemos escuchado un montón de voces cantando. No, miren. Y ellas se quedaron así sorprendidas porque solamente estaba yo. Entonces, me comparte esos 2 testimonios. Y a ver, ¿eran ángeles, hermano? Era la presencia del Señor mismo. Amén. Sí. Era la presencia del Señor. Amén. Era los ángeles, pero así la sinfónica completa. Que no se olviden que Dios siempre trabaja con instrumentos, ¿no? Humanos y ángeles. Y en la Biblia está bastante claro. Por ejemplo, han leído en el Antiguo Testamento, en Reyes, los 2 leprosos, en el capítulo 20, 18 de Reyes, o Jueces, creo, a ver, hay 2 leprosos, y en la cual el enemigo piensa que es un gran ejército, pero no era un ejército, sino eran 2, eran 4 leprosos que van al campamento de los madianitas. Creo que es en Jueces, parece que fuera. Pero ¿quiénes eran toda esa gente, no? Que el enemigo escuchó los cascos de caballos, cantidad fuerte en la tierra, cantidad de cascos de caballo, un ejército. Ángeles, ¿no? Ángeles que el enemigo escucha estruendo, así como que la tierra tiembla de un gran ejército. Y huyeron, ¿no? Huyeron el enemigo e ingresaron los leprosos. Entonces Dios siempre pues utiliza a esos seres celestiales, ¿no? Seres celestiales para hacer su propósito. Bueno, tenemos poco tiempo ahora. Una descripción rápida, Ismael. ¿Tienes tu tema? ¿Tu libro? Sí, acá lo tengo. A ver. Sí.
Ya. Ya, A ver, una bueno, descripción he leído un capítulo. de 5 minutos, Ajá, ¿no? A ver, corta nomás, pues, 3 párrafos, a ver, ya, una descripción. ya. Bueno, yo he leído el capítulo número 5 del libro de Schaeffer, que es el arte de como salto a la esfera superior. Y Ya. bueno, este capítulo se centra básicamente en que se cree que no hay Dios, que no existe Dios, o que no se necesita de Dios, y el hombre, bueno, obviamente hablando no de toda la humanidad, pero en un cierto número, habla de que no hay Dios, no hay quien lo limite al ser humano, y entonces el ser humano busca la libertad total, la libertad absoluta, y puede hacer lo que él quiera, o puede hacer todo lo que moralmente él cree que es bueno, y dentro de eso busca sumergirse en el arte, en algunas áreas del arte, y endiosarlas, o en todo caso, hacerlas parecer superiores a Dios. También da unos ejemplos de algunas personas o de algunos exponentes de esta corriente, como por ejemplo hay una poesía del último Heidegger, donde se dice que el universo es el hombre. El ser humano puede puede existir y no necesariamente depender de Dios. Lo mismo puede ser un poeta que puede existir o no existir, pero que ese poeta, a través de lo que habla, puede convertirse hasta en un profeta. Mi exponente grande de este movimiento es un hombre bastante importante. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. A Ismael, adelante. Sí, otro exponente es André Martin, una persona bastante importante en esta gente, y sus escritos, sí, escucha, este personaje habla de un antihumanismo, un orgullo intelectual, la voluntad de poder, el erotón, y todo a favor de lo naturaleza. Él puede subsistir, él puede existir, y no tiene que rendirle cuentas a nadie. También hay otro exponente importante, que es Picasso, con sus obras surrealistas, y donde Lones a lo que él ha pintado, de acuerdo a a tu línea de pensamiento. Y él dice que en el campo de la razón dice que el hombre se haya muerto, y la única forma de que el hombre se pueda salvar o el hombre pueda redimirse es a través del arte. Y entonces, contradiciendo mucho totalmente lo que dice la Biblia, ¿no? Que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos sino Jesucristo, ¿no? Entonces, estos personajes tienden a influenciar a mucha gente, en el sentido de que no necesitamos a Dios o que no necesitan a Dios, pero están totalmente equivocados, ¿no? Porque de una u otra manera el ser humano siempre va a necesitar de Dios, siempre necesita de su creador, y siempre vamos a tener esa necesidad de ese ser que nos ha creado. También en este capítulo habla sobre la literatura pornográfica, que nos dice que en estos tiempos ha avanzado en enorme, mucha la gente lo ve como algo normal. Todos los secretos pornográficos se ven como algo normal, e inclusive dice que la iglesia cristiana no hace nada por ello. O sea, no hace nada por contradecirlo, o no hace nada por atacarlo,
simplemente se ha quedado la iglesia, los cristianos evangélicos se han quedado sin hacer nada frente a este gran avance, donde, por ejemplo, en la literatura pornográfica se cree o se habla de que como no existe Dios, la mujer puede ser objeto puede ser golpeada, puede ser poseída, puede ser sometida a cualquier tipo de humillación, y como no existe Dios, entonces la mujer tiene que someterse a esos maltratos. Muy bien. No contradiciendo totalmente lo que dice la Biblia, ¿no? Que la mujer es un vaso frágil. Y termina hablando del teatro del absurdo, donde el teatro del absurdo dice que el ser humano se enfrasca en un pensamiento y deja el mundo exterior, deja ver más allá, y es como ponerse audífonos y ponerse en lo que es la vida, y es meterse ahí. Y obviamente todo esta corriente, ¿no? del respeto superior habla de la necesidad del hombre por un Dios, por un creador, pero a su vez trata de hacerse creer que no lo necesita, buscando otros caminos. Bien. ¿Aló, me escuchan? Amén. Parece que el Ismael su audio está un poco bajo. Escucho entrecortado, ¿no? El audio de Ismael. Sí, Sí, no pastor. se ha escuchado bien. No. Sí. Empezó diferente. Profesor, Sí. profesor, ahí Sí. en lo que ha hablado Ismael, estaba justo pensando, si habla del arte que te aleja de la divinidad o de la existencia de Dios, si nosotros vemos durante la historia, ¿no? Los romanos, cuando ponen la Iglesia Católica como una iglesia universal, vemos que prácticamente sí es cierto, porque justamente gracias al arte es que se tuerce, ¿no? El evangelio verdadero de Dios, porque después del arte, de la pintura, ¿no? Ahí podemos hablar de Miguel Ángel, ¿no? Sí. Que plasma, ¿no? Muchas figuras, que él es el que trae la imagen de Dios, ¿no? En muchas, que hasta ahora se ha quedado eso, ¿no? En otros la imagen del mismo Jesucristo. Si hablamos también de la Santa Cena, también están viendo como que ese es la divinidad, esa figura, ¿no? Y es por ahí, creo que viene más que todo la idolatría, porque justamente los católicos pues se basan en que después del arte hicieron la figura ya, ¿no? Sólida, de yeso, de madera, etcétera, ¿no? Muy Creo bien. que eso sería un aporte. Gracias, hermana Isabel. Quiero hacer una pregunta. Lo van a llevar a su casa, lo van a carburar, lo van a dar vuelta. Y si pueden, me escriben por WhatsApp o lo comentamos un poquito para la próxima clase, que es la última ya. A ver, tengo un apunte, ¿eh? Lo que está hablando Ismael, lo que ha dicho Ismael, también hermana María Isabel. El arte, ¿es propiedad de la Iglesia Católica? El arte, ¿Puede repetir la pregunta? a ver, el arte es propiedad de la Iglesia Católica, ellos son los dueños del arte, ¿o no? ¿Por qué? La Iglesia Evangélica puede considerar el arte, por ejemplo, tener un mural,
un mural de los primeros padres cristianos o de los primeros santos, un mural en nuestras paredes, ¿puede tenerlo? ¿Sí o no? ¿O es propiedad de la Iglesia Católica? A ver, eso es nomás una reflexión. Y pueden, para en WhatsApp me lo escriben, ahí dándole vuelta, y si no, comentamos un poco. El examen final lo voy a redactar en WhatsApp a cada uno, pero solamente hay una pregunta, dos preguntas. Mejor sería que lo va a redactar. Una pregunta, dos preguntas. ¿Aló? ¿Sí? Profesor, no se entiende muy bien lo que ha dejado de tarea. Ya, Se escucha entrecortado, al menos yo lo escucho así, no sé si lo La tengo segunda, mal. un mural, A la Iglesia ver, Evangélica puede... ahora sí, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, sí, sí le escuchamos bien. Ya, Ahora sí, ahora sí. ya. El arte es propiedad de la Iglesia Católica o de todos. Uno. Dos, la Iglesia Evangélica puede usar el arte o no lo puede usar. ¿Por qué? ¿No? ¿O es propiedad de la Iglesia Católica? Ya. Muy bien. Eso nomás, si pueden, me lo dan en WhatsApp, un comentario para dialogar y también lo lanzamos. ¿Ya? Porque mucho tiempo creo que la Iglesia Católica es la dueña, ella es la que maneja el arte. Muy bien, vamos a ver los comentarios. ¿Qué decimos? Bien, hermanos, ya terminamos la hora. Esperamos que próximos en la reunión estemos temprano a las 9 en punto. Empezamos con Antonio. Antonio, arrancas la próxima reunión. A las 9 en punto. Hermano Antonio, pastor. Amén, hermano, amén. Listo, arrancas el próximo reunión, Antonio. Nos sigue Sonia Martínez. Luego Miguel Casal, sí, todo el grupo. Muy bien. El examen final le voy a dar por WhatsApp. Le voy a dar por WhatsApp para que ya lo vayan resolviendo. ¿Y hermanos? Muy bien, muchas gracias. Ya estamos en la hora. Me gustó mucho las exposiciones, muy buenas los temas. La intervención también, muy bien. Creo que estamos muy enterados del tema y muy conectados a la realidad actual. Y creo que tenemos buenos líderes aquí en la región Lima Norte y gracias a Dios creo que hay buenos profesionales en el área secular, pero también buenos hombres de Dios, mujeres de Dios, que realmente pues ayudarán, ¿no?, al desarrollo de la obra de Dios. Muchas gracias, que se haya bendiga. Hasta la próxima reunión. 9 en punto, empezamos la próxima reunión. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego. Que Dios los bendiga a todos. Adiós, Chao, bendiciones. hermanos. Chao, cuídense. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Noé. Bendiciones. Eli, chao, pastor, Chao, bendiciones. chao. Bendiciones. Gracias, hermanos. Bendiciones. Entra a tu Zoom. Entra a tu Zoom. Sigues en el Zoom. Ahí. Ahora clic al medio. Ahí. Haz clic al medio. Ahí, arriba. Sigues en el Zoom. Yo.